Muy buenas noches, compañeros, estimados y estimadas. Hoy es jueves 4 de noviembre de 2021. Son aproximadamente las 7:30 de la tarde. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 15 del Ágora, en la cual se estudian y se discuten temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión revisamos el pensamiento mítico en Homero, que suponemos antecede al desarrollo del pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar riqueza de contenidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos dedicados a la docencia, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso, comentarios personales mejorables. Nuestra guía es nuestro entusiasmo. Damos inicio a la discusión abierta sobre el canto 2 y 4, 3 y 4 de la Odisea. Si ustedes me permiten, quiero hacer un resumen para conectar la sesión anterior con el día de hoy. Hablamos acerca de que estaban los dioses discurriendo acerca del regreso de Odiseo. Estaba Ateneas y Zeus charlando de que ya era momento de que regresara. Nuestro compañero Jorge Méndez preguntaba el por qué Atenea había pensado y se había interesado mucho en Odiseo. Pues Atenea era prácticamente la protectora de las personas como Odiseo, que eran muy, muy ingeniosos, ¿no? Entonces, pues, le tenía que hacer honores a su categoría. Entonces, pues, es por eso que lo estimaba demasiado. Y también vimos que había pretendientes que devoraban las viandas, la hacienda de Odiseo, pretendientes de Penélope, que es la esposa de Odiseo. Ya eran cerca de 19 años que Odiseo faltaba y ellos 3 años antes de eso, del año 19, estaban pretendiendo a Penélope. Aquí viene Telemaco, aparece, que convoca una asamblea. Me pareció muy interesante que hay una transfiguración, un paso que se está convirtiendo de un adolescente a una persona adulta, y para mí me parece ser que lo indica cuando envía a su madre, cuando están discursando, cuando está el Aedo cantando acerca de los desastres que habían pasado en Troya, los argivos. Entonces, ahí está. Ay, perdón, se me fue acá. Entonces, los pretendientes, bueno, perdón, aquí Telemaco convocó una asamblea que les mencionaba que había una transfiguración, una transformación de una adolescencia a una madurez. Y desde mi punto de vista veo cuando esta Penélope se quiere meter en una discusión sobre un discurso que estaba cantando un Aedo, y dice Telemaco que los discursos a él le pertenecían. Entonces, ¿sabes qué? Pues tú vete a las labores que corresponden a las mujeres y yo me quedo aquí con el tema. Entonces, ahí es para mí el punto de que se convierte en un adulto que lo ha decidido, y a partir de ahí viene ese empuje por parte de Atenea. Dentro de los temas que me gustaron bastante fue el que Jorge Méndez puso acerca del propósito. Cuando Eurimaca, la Euriclea, cuestionaba a este Telémaco sobre cuál era el propósito de marcharse si ahí tenía todo, ¿no? Lo cuestionaba, ¿por qué si aquí tienes todo? Entonces, prácticamente ese es el resumen de los cantos anteriores. Y comenzamos a partir de este resumen el canto 2, el canto 3. Tienes el micrófono, Jorge, si estás hablando. No, nada, continúa. Iba a decir que este canto, la verdad, estuvo, no sé, estuvo interesante porque fue el encuentro, ¿no? Con Menelao, si no me equivoco. Menelao, el rubio Menelao. Sí, y bueno,
honestamente, en este primer canto, el canto 3, voy a mencionar muy poco de lo que recuerdo, que me sorprendió mucho, que al momento en que llega, eh, ¿ya me escucho bien? Te escuchabas un poco cortado, Sí. ya, ajá. Sí, sí, sigues todavía cortándote. Sí, que el momento en el que llega es... Puedes apagar la cámara y tu internet bajar mejor y Rayos, ya se va a escuchar el audio. internet. Quito esto. ¿Se oye mejor? Ah, Comento. sí, sí, son cosas Sí, del Dale un café. directo que luego pasan, pero adelante, dale. sí. Sí, es que la cámara consume más internet. Más, ajá. Sí, bueno, iba a mencionar la parte en que cuando llega Telémaco y cómo los recibe Menelao. La forma en que primero le dice, bueno, vamos a hacer la adoración al dios, van a comer, van a beber, descansen y después se van a presentar. Ujú. Sí, sí, O sí, sí. sea, esa presentación me llamó mucho la atención porque, no sé, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados ahora. Y se me hizo muy curioso primero el agradecimiento al Dios Sí. y descansar, comer, descansar y después presentarse, que es a lo mejor no lo menos importante, pero es lo menos importante de lo más importante. Entonces, esa sensación se me hizo muy por parte de Menelao. Fíjate De que, hecho, te escucho. no, solamente decir que de hecho eso era lo más importante para los guerreros. Esa, el tener el tener el estómago lleno, Ajá. hasta y el descanso hasta lo respetaba mucho los griegos contra los troyanos en el Iliada. O sea, de esas decían, ¿sabes qué? Vamos a comer nuestros alimentos y mañana continuamos con la guerra. Ellos decían, ¿sabes qué? Tienes razón, sí, o sea, ellos primero el estómago y también para tomar decisiones fuertes, para todo era, primero vamos a tener el estómago lleno. Satisfacer el hambre, ¿no? Sí, Está interesante, ¿no? Sí, sí, es bien. Está interesante. Sí, dale, Arturo. Porque cuando, cuando uno, pues, o sea, o estás enojado, que por ejemplo puedes estar enojado porque tienes hambre, ¿no? Estás en un humor en donde pues, no estás como que pleno, pues puedes decir cosas que no son sensatas, ¿no? Eh, entonces, como que ellos ya han llegado a esa conclusión y lo tomen así tan religiosamente, pues está interesante. Pues, y si está plasmado en un texto, quiere decir que probablemente sí era algo que se frecuentaba hacer. Sí, de hecho, ya habíamos comentado anteriormente de que sin pan no hay filosofía, aludiendo a que debemos de tener el estómago Sí, primero claro. Ujú. lleno antes de empezar a discutir. Ajá. Sí. Sí, a mí me gustó mucho cuando Homero planteó una pregunta sobre la vida, que normalmente hace una distinción entre los inmortales y los mortales. Para los mortales, nosotros, él hace una frase que dice los mortales perecederos. Ya nos empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Tu vida es corta, entonces tienes que meditarla. Es la idea que a mí me deja. Prácticamente es al inicio del canto 3 donde dice los mortales perecederos que están ahí cuestionándose como repetidamente es Homero, ¿no? Me parece muy importante porque en algún momento la filosofía, o más bien la introducción a la filosofía que he leído, parte de esas reflexiones, no es el motor primario, pero sí es parte de las características de un personaje que medita, es saberse que su vida es corta. Entonces, como es corta, pues aprovecha el tiempo que nos da. Y esto tiene también que ver con otra idea que nos dice Homero, ¿sabes qué? Si bien el hombre trabaja en la tierra con sus labores, etcétera, la tierra todo se lo da para su sustento.
Son dos ideas con las que comienza Homero en su, ¿cómo se llama? En su Odisea, en el canto 3. También habíamos hablado acerca del color glauco. Creo que allí tú tenías una palabra diferente y busqué una imagen. Glauco en la RAE dice que es el color verde claro del mar. Entonces busqué una imagen acerca de Ítaca, de cómo era. Se las voy a compartir porque me parece bien interesante cuando se habla acerca de, ahí está, del color, ajá, esta es Ítaca. No sé si la alcanzan a ver. Es bien importante Sí. porque aquí vamos a ver cómo partió este Telémaco, más o menos cómo era la Tierra, cómo es Ítaca. No me quiero adelantar, pero me pareció bien interesante. Y aquí, que también es Ítaca, se ve ese verde del que habla Homero. Tenía la de los ojos glaucos. Y este es el verde que yo me imagino. Glaucos, dijo. Ajá, glaucos, exacto. Y este es el verde que yo me imagino al cual mencionaban. Mm, Nunca he escuchado esa palabra. O sea, es que en mi edición no lo describe así. ¿No? En lo que Como, estoy leyendo, Atenea de los ojos de lechuza, siempre le dice así. mira. Sí, acá, En el Vale. tuyo, dale, Jorge. No, solo iba a decir, órale. Sí, es que es diferente en los tres. Sí, en el Porque en porque tuyo, el ¿cómo mío dice dice? Ojizarca. Ojizarca, que también tiene que ver con color, ¿no? Sí, enfatiza en el azul. Sí, por eso Ojizarca. tomé los dos colores, el glauco y el azul, hace rato. Ojizarca que tiene los ojos azules. Sí, Ajá. ajá, Órale. sí, Sí, es que fíjate que mi novia hizo hace poco, como estas presentaciones así de temas eh, pues interesantes y con unos amigos hizo sobre el color, ¿no? Y bueno, ella decía que pues antes el color azul pone, pero es más bien porque no está registrado en textos, ¿no? Ahí ustedes ya me dirán si lo han escuchado, pero que por lo general el azul nunca hablan de él en los... O sea, entonces que se supone, según, que ujú. no, si tú no tienes la palabra para la cosa, pues no la ves, ¿no? No puedes verla. No significa que no la veas en sí, pero sino que no la puedes describir. Entonces, ella me dijo, ahorita que estás leyendo la Odisea, si ves algo que se refieren a un color o del mar o algo así, pues me dices, ¿no? Hasta ahorita yo no había visto nada, pero por ejemplo, te digo, en mi edición dice, esta es Atenea, ¿no? Atenea, ojos de Tenía lechuza, y tú dices que es, bueno, Ojizarca, dijo que Jorge, y sí, eso, tiene los ojos azules. azules o Y en, verdes, ¿no? Verde, ese verde mar, y ¿no? en tu caso, ¿cómo dijiste? Glauco, ¿no? Glauco, ajá, de ojos glaucos. Que es verde claro como el agua del mar, dice. Así es, Esa es la exacto. descripción. Ajá, por eso busqué estas dos imágenes que les presenté. Y bueno, ya en el resumen quería hacer rato, cuando Penélope es invitada, o más bien Telemaco le arrebata esa autoría, ¿no? Él ya se empieza a convertir en un hombre, ajá, va a pasar de la adolescencia y más adelante los pretendientes lo van a recalcar. Ya en este canto 3 continúa Atenea con ese empuje hacia la madurez. Entonces el viaje de Telemaco hasta el momento me parece esa maduración del hombre. Ese viaje que emprendió es ese viaje de buscarse a sí mismo. Hasta ahorita he entendido ello y una frase que encontré que sustenta lo que digo es cuando Atenea le dice a Telémaco, antes de hablar está viajando a Pilos, va de Ítaca a Pilos, donde está Néstor. Entonces ya Néstor ahí se encuentra con sus hijos, etcétera, y le dice, Telemaco, no debe ya retenerte la vergüenza que no eres un adolescente. Entonces sigue con esa iniciación que alcanza a ver, o que yo veo en el capítulo, en el canto 3. Entonces aquí sigue con esa iniciación.
Yo también tengo ese, no estoy muy seguro que sea la misma cita, pero le dice, desde ahora Telémaco, en nada conviene te muestres vergonzoso. Y sí, sí también noté mucho ese como, en ese cambio, ¿no? O en esa madurez, o pues sí, en esa convicción que debería de tener. O sea, primero decídete a irte, convéncete a irte y ahora actúa acorde a lo que has decidido. Es curioso cómo lo van remarcando. Sí, sí, sí. Y ya por eso te mencioné hace un rato que veo ese empuje, ese viaje, es como para encontrarse a sí mismo. No, no sé si de ahí venga la idea, ¿no? Vete a buscar, ¿no? Vete a viajar. Haz un viaje fuera de tu casa para encontrarte. Yo lo veo como una iniciación que vas a pasar de ese adolescente a la vida adulta. Y bueno, ya aquí ya tenemos que, que Telémaco junto con Mentor llegan a Pilos y en Pilos está Néstor, está con sus, con sus hijos comiendo, ¿no? Y envía a Prisando con Telémaco a Esparta. Ese es el vínculo. Hace rato creo que dije que estaba llegando a Pilos, pero no, ya iba de Pilos a Esparta. ¿Es correcto la lectura que tengo? Sí, sí, ¿no? Ya es cuando van en el carro, ¿no? Creo. Así es, exacto. Sí, yo ahí me regresé unos También pasos me atrás. confundí. Sí, Dije, no, pero ¿dónde va? sí, ahorita que ya quise abordar el siguiente tema, pues precisamente ya iba Telémaco junto con el hijo de Néstor hacia, hacia Esparta, donde está Menelao. Ujú. Sí, ahí hago una aclaración de que el enunciado de Néstor, porque precisamente pasa lo mismo, ¿no? Cuando llega Telémaco a Pilos, que está Néstor, Néstor está comiendo, aquí Menelao también está comiendo. Entonces fueron como que algo muy semejante y ambas son islas, ¿no? Bueno, Esparta no es isla, más bien Pilos es isla. Es una orilla, creo que se llama península, ¿no? Sí. Aquí me gustaría anotar o compartirles una nota que realicé. La vez pasada, tratar de hilar lo que estuvimos platicando la vez pasada con esta. Mencioné una historia acerca de Gisto, que cómo sufrió, ¿no? Que su padre Tesistes ahí tuvo un incesto con su hija y su hija tuvo a Gisto y después Egisto justo con su padre matan a Atreo, que el Atreo es el padre de Menelao, ¿no? Y de Agamenón. Entonces después el hijo de Agamenón, Orestes, pues da venganza a Egisto. ¿Por qué lo menciono? Es bien importante aquí el papel de Egisto porque lo sigue mencionando Odiseo en la charla. Y lo quiero conectar con el siguiente punto. Hay un juramento de los pretendientes, porque precisamente en este momento, cuando están acabando de comer, donde ya van a empezar con los coloquios, que un coloquio es una charla de entre dos o más personas, empieza a entrar otros personajes. Entonces es importante contextualizar. Hay un juramento que los pretendientes hacen. Este juramento tiene que ver con cuáles pretendientes, porque hay dos pretendientes, los pretendientes de Penélope, y anteriormente, antes de la guerra, todavía había un grupo de pretendientes que querían casarse con Helena. Entonces, estos pretendientes, cuando fueron con Helena, uno de ellos ganó, que fue Menelao. Y todos los demás, fíjate, y aquí viene la conexión, Odiseo le recomienda al papá de Helena que hicieran los pretendientes un juramento de apoyar al que se quedara con Helena. Entonces, Odiseo ya desde aquí se sabía que no iba a poder
y le dijo al padre de Helena, oye, ¿sabes qué? Tindareo parece ser que se llama, le dice, ¿sabes qué? Sucede que para que no haya ninguna disputa al rato, haz jurar a los pretendientes una lealtad contra el que se case con Helena. Y gracias a eso, le consigue el padre de Helena casarse con Penélope, que son primas. Y entonces es ya aquí donde entra Odiseo con ese juramento, ¿no? Porque en el siguiente punto, cuando llega Telémaco con Menelao, le dice, o le recordó que había un juramento de los pretendientes. Y lo dice de esta manera: si es que alguna vez mi padre, hablando de Odiseo, el noble Odiseo, cumplió por entero la palabra o el gesto que hizo como promesa en el país de los troyanos, entonces dime qué pasó. Entonces, ¿de qué juramento habla? Pues del que les acabo de mencionar. Me pareció bien interesante, ¿no? Porque le dice, oye, ¿sabes qué? Telémaco conocía su historia. Entonces, si alguna vez mi papá cumplió su juramento, pues que sí lo hizo, pues háblame con la verdad, atiende mi llamado y dime si sabes de alguna noticia, si todavía sigue con vida o si, qué pasa con él, ¿no? Esto que acabas de contar está en la Ilíada, o bien al inicio de No, bueno, no, no. presentación, porque... Fíjate que he estado consultando diferentes fuentes porque Ajá. no viene en la Ilíada. No hay o sea, no, así como tal, como lo acabo de escribir, no hay. Entonces he estado consultando diferentes fuentes. Todavía no construyo bien de dónde vienen todos los textos. Ahí hay un estudio que me leí y hice ahí la anotación. Ah, ya. Así es. Pero es bien importante saberlo, ¿no? O Yo sea, pensé que era una como promesa de compañeros de batalla o algo así. pero Sí, ¿por qué un hicieron la pacto. promesa? Ajá, Odiseo se lo puso y vas a ver más adelante cómo va a sobresalir eso. Ah, ya, ajá, sí, yo creía así que pues cuando iban a pelear se hacía la promesa como de cuidarse o algo así. Entonces cuando le dice, oye, pues si alguna vez cumplí esa promesa de que pues, mientras me están matando tú matas a alguien que me quiere matar, yo pensé que era una promesa de ese tipo. No, fue la promesa de los pretendientes de Helena. Bien interesante, Ah, ya. porque fíjate que aquí, además del juramento que ya mencioné, ya Menelao le dice, o yo más bien yo lo que entiendo, que el objetivo de conseguir, además de cumplir con la promesa, era conseguir botines, ese premio que se obtiene a través de la guerra, ¿no? Y aquí hay una cosa especial. Aquiles no participó en el juramento de los pretendientes. Y fíjate que Aquiles sí fue a pelear. Pero ¿por qué pelea Aquiles si él no, si él no juró? Uno de los pretendientes que yo no sabía era Patroclo, que era el amigo íntimo de Aquiles. Entonces, como en la tierra de los Mirmidones, que es la que gobernaba Aquiles, o Peleo, el padre de Aquiles, eh, pues más bien antes se tenía como que esa sensación de comunidad, lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y obviamente Patroclo era uno pues vivió, prácticamente era el hermano yo lo vería así como el hermano de Aquiles, o una persona muy cercana a Aquiles, crecieron juntos, eso sí lo mencionan en la Ilíada, y dado que Aquiles no participó, pero Patroclo sí participó en ese cortejo, pues Aquiles le dio el soporte a Patroclo. Entonces, es una anotación que me gustó mucho. También es algo muy equivalente. Agamenón no participó, no era pretendiente. Él no juró proteger, pero Menelao, que es hermano de Agamenón, Menelao sí era pretendiente. Entonces, fíjate cómo ahí se entrelazan las historias, ¿no? Cómo tienen su símil. Oye, Jorge, creo que ya nos equivocamos. Estaba leyendo rápido el canto y el canto 3 sí es cuando llega Telémaco con Néstor. Y el 4 es cuando llegan Telémaco y el hijo de Néstor con Menelao. Entonces, sí empecé bien, ¿no? No, yo también me confundí mucho Sí, porque yo también. hay bastantes puntos que hice,
pero no seguí una narración, sino empecé a anotar puntos. Entonces sí llegó a la tierra de Néstor, ¿no? Si era con Sí, Néstor. y eso como dices, llegan de la misma forma o formas parecidas, llegan y están comiendo y los reciben Sí, parecido. sí, Entonces Sí, también sí me causó confunde. rareza. ajá, Yo releí varias veces porque sí me confundí a veces. sí, Ya después como que le agarré el ritmo y ya. Al ajá. principio como que me costó un poco y ya. De, de- Tenía que releer, o sea, 3 páginas atrás y así. de todos los puntos que Sí, estamos tocando, eso sí son, bueno, son anotaciones que quizás sí son conectores, ¿no? De la historia, porque sí están pasando. Sí, sí. Ajá. Y pues tienes, yo solo... dime, No, continúa, perdón. no, adelante. Ah, no, iba a decir que yo solamente anoté como que algunas cosas, ya ves que tienen números los cantos, ¿no? O bueno, por lo menos la edición que tengo tienen numeritos, no sé si ustedes los tengan, pero es Sí, como que sí, viene sí tiene dividido número. entre, Que Sí, sí, indica el numeritos. verso. Y, ajá, y yo lo que pienso es que todos son iguales en teoría. O sea, sí tenemos diferente traducción, pero ese numerito se indica como Más o eh, menos, exacto. más o menos, ¿no? Me Sí, imagino. Ah, ok. ah, ya. Sí, entonces como que de ciertos números, como que anotar el número y algo que me llamó la atención del sí. texto, no nomás para compartirlo con ustedes y a ver qué pensaban. Que era justo en la plática que tiene, y creo que cuando llega la primera vez Telémaco con el güero, Agamenón se llama, no, Menelao. Menelao. con Menelao, como que tienen una plática primero, se ponen sentimentales, lloran un poco y platican, creo que sí, platican el de su padre, no sé, y después hay en el 219, ahí está, pone que Elena, o sea, echó una droga en el vino Ah, es más que adelante. les, Ajá, sí, que les era imposible el llanto y la cólera. sí. Y bueno, también pone ahí que esa droga se la dio Polidama, que es una persona de Egipcia. Egipto, ¿no? Ajá, Egipcia, ajá. sí, sí, Como que me sí. pareció interesante ese punto que es, o sea, sí es, de aquí ¿Cómo se conocían las consiguió, ¿no? drogas, no? Consiguió, ajá, pero también algo debe haber ahí, ¿no? Que justo esta droga imposibilita el llanto y la cólera, ¿no? O sea, que como que no te puedes quebrar hacia el lado, no te puedes poner sentimental, no puedes flanquear y no, tampoco te puedes poner agresivo, ¿no? Es como, a lo mejor te mantiene en un modo en donde puedes conversar, estar eh, profundizando los temas o llegar a un acuerdo sensato, pues que eh, no se tomen decisiones así ahí, pues no sé, como que nomás me llamó la atención que esa droga funcionara para eso, ¿no? Sí, 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 a mí también me gustó mucho esa anotación. Tú ya estás hablando ya cuando llega a Esparta y ahora sí, gracias por la aclaración, tienes razón. Y estaba hablando y lo había situado bien en un principio, pero dudé en un momento porque me confundí también con los nombres. Sí llega a la isla de Pilos, estaba este Néstor con su grupo de nobles, había 9 bancos, ¿no? Donde se sentaban, o 9 mesas, y en cada mesa había 500 personas. En total 4.500, y habían matado 9 toros por cada grupo, es decir, 81 toros en total, y ahí Ujú. estaban en esa comida. Sí, ya para situarlo, acá ya tengo una anotación que puede otra vez contextualizar. Entonces, sí, Telemaco llegó hacia Néstor, entonces no se lo dijo a Menelao, le recordó el juramento de los pretendientes. Digo, si mi padre ha cumplido con ese juramento, pues entonces háblame si lo has visto o no lo has visto. También había anotado de que Aquiles no había participado en el juramento de los pretendientes, sino que había sido Patroclo, que es algún símil, lo mismo que Agamenón con Menelao. Y ahora sí, aquí Néstor utiliza la palabra que desde mi punto de vista es el hilo conductor de toda la Odisea, que es la palabra metis, que quiere decir astucia, ¿no? Y lo dice de la siguiente forma: allí nunca ninguno trató de igualarse de frente a tu padre, hablando
de Odiseo en astucia, pues en gran trecho los aventajaba el divino en trucos de todo tipo. Entonces, esto es algo importante para mí porque ya te empieza a configurar las características de su héroe, ¿no? Era una persona diestra en todo tipo de trucos, en comparación a la Ilíada, donde el héroe era una persona virtuosa y guerrera. Aquí, ¿sabes qué? Es truculenta, es una persona astuta, aunque no necesariamente inteligente, ¿no? Sino astuta. También Néstor, ahora sí, menciona algo también que me parece interesante comentarlos. Dice que no se altera en un momento el propósito de los dioses. Aquí ya también se habla acerca de un destino. Entonces, los dioses ya han designado tu destino y ese destino no se altera. Por lo menos en esta parte, ¿no? Porque más adelante es una anotación que tiene que ver con este punto. Sí, y es curioso cómo hacen ese, bueno, como un poco de la relación con los dioses, porque, o sea, yo siento que también ya de cierta manera les daban cierto peso a lo que ellos opinaran, porque decía, bueno, yo también noté, pues a todos los hombres precisa ayuda del cielo. Entonces, como de que, pues, o sea, eres bueno, eres grande, eres fuerte, eres lo que sea, pero cualquiera, en cualquier circunstancia necesita esa ayuda divina. Sí. Sí. Es equivalente a la idea. Y eso es porque ahorita, bueno, no lo he leído, a lo mejor caiga en un error con lo que diga, pero la Odisea se trata más del lado de que se ven los guerreros aqueos, se ven los guerreros griegos. Porque si la Odisea también se dejara ver los guerreros troyanos, ahí veríamos que muy pocos regresan a los dioses. Son más que nada el que es Odiseo, Néstor y todos ellos. Primero, antes de actuar, le dicen algo a los dioses, pero muchos otros guerreros no. De hecho. Sí, y aquí es donde Menelao empieza a platicar acerca de a Telémaco, de cómo se empezaron a dividir las personas o los ejércitos para su regreso a su casa. Entonces se dividieron en dos, aquellos que siguieron las órdenes de Agamenón y aquellas que siguieron las órdenes de Menelao. Entre los dos Atridas viene de Atreo, su padre de ambos, tanto de Agamenón como de Menelao, tuvieron una disputa. Se pelearon allá en Troya antes de regresar y algunos esperaban que se fueran juntos, pero Agamenón dio unas órdenes y su hermano Menelao lo desafió, ¿no? Entonces, de parte de Menelao, partieron prácticamente, yo entiendo que la mitad, y de esa mitad se dividieron en otros dos. Néstor, los que iban con Néstor, es por eso que Néstor llegó a Pilos, y los que iban con Odiseo. Y aquí es donde aquí ya entra lo de Egisto que en un principio comenté. En esto le empieza a decir a Telémaco, ¿no? Acerca de que Agamenón le había dado muerte a Egisto. A Egisto, fíjate que lo menciona con el de mente traidora en la traducción que tengo. No sé a ustedes cómo se lo mencionan, pero esa es una configuración que se me hace interesante, el de la mente traidora. ¿A Egisto? A Egisto. Ajá, Egisto le llama así, el de la mente traidora. No recuerdo cómo lo menciona. Recuerdo que solo le dice Egisto, no recuerdo que le haya dicho algo más. Bueno, en esta parte ya le empieza a contar Néstor, ¿no? Que Egisto, en complicidad con Clitemnestra, la esposa de Agamenón o de la atrida Agamenón, pues ambos le dieron muerte a Agamenón.
Y bueno, aquí lo que yo entiendo que Homero está diciendo, fíjate, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como Egisto, el de la mente traidora, el que le dio muerte de forma deshonrosa a la Atrida? ¿O quieres que te recuerden bien? Que hablamos otra vez del término de la fama. Y aquí le dice, también tú, amigo, puesto que te veo hermoso y crecido, sé valiente para que cualquiera, incluso de los venideros, hable bien de ti. Entonces, obviamente, al ponerle el ejemplo negativo de Egisto, decir, pues por este camino no te vayas, sino vete por este camino de las virtudes. Camino virtuoso. Sí. Que vuelvo a la misma hipótesis, es una iniciación hacia la madurez. Ujú. Es una guía, ¿no? Vete por aquí, ¿no? Ajá, sí. Sí, hace sentido, así como que muestra ambas partes, ¿no? Sí, sí. Por eso Egisto, el de la mente traidora, ese tú no seas. El que Ujú. mató tal, etcétera, porque tuvo un final, como se merece un traidor, ¿no? El hijo de Agamenón lo mató, y etcétera. Ahora, fíjate, Gerardo, yo creo que aquí recuerdas que alguna vez hablamos en el canto 13 de la Ilíada y mencioné algo que yo le llamé hechizos homéricos. Y los hechizos homéricos en este canto dicen que es el amor, el deseo, la caricia y la seducción que nublan el juicio, incluso a los más sensatos. ¿Y por qué lo saco acá? Porque basado en esos hechizos homéricos, ya empieza a narrarle, continúa la narración de Néstor sobre Egisto y le dice a Telémaco, Egisto, tranquilo en Argos, maquinaba reiteradamente para hechizar a la mujer de Agamenón con sus palabras. Fíjate, y aquí en la traducción que tengo dice hechizar a la mujer de Agamenón con sus palabras. Y sin embargo, hablando de Clitemnestra, al comienzo se resistía a tan infame crimen porque tenía nobles sentimientos. Esto habla de que Clitemnestra tenía esos nobles sentimientos y debido a los hechizos, a través de las palabras de Egisto, la conquistó y la corrompió. Y este punto para mí es importante y al final de la lectura lo voy a conectar. ¿Qué les pareció? No sé si también tienen la misma lectura. No, yo no recuerdo haber leído eso. Sí, sí, yo dije, se me hace que Jorge se adelantó. ¿De dónde sacó eso? Seguro No es Y pasa ese. nada. ahí, aportando nada más a los hechizos homéricos, Ajá. sí está bien, bien densos. Ahorita, insisto, no he leído la idea, pero sí, Néstor, pues, digo, no he leído lo decía, Néstor en la Ilíada lo hacen ver como una persona muy sabia, pues, que es la persona mayor, o sea, es una persona ya, pues, de muy avanzada edad, una persona que ya no puede pelear, un guerrero, sí tiene muchas anécdotas. Entonces, si en la Ilíada los hechizos homéricos cegó la visión de Zeus, que Zeus era pues, el dios de dioses, o sea, el mayor de todos, pues obviamente yo, yo quiero pensar que, pues como dice el dicho aquí en México, más hable diablo por viejo que por diablo, entonces puedo afirmar que, pues, que hacen ver a Néstor como el más sabio por viejo, pero pues también hacen ver, hacen similar como como hasta el más sabio o el más astuto, pues los hechizos homéricos son la perdición de cualquiera. Y Sí, hasta hoy en la actualidad. todavía sigue, ¿no? Sí, y no nada más son los hechizos, sino todo lo que Egisto hizo para obtener el amor. Tenía a su cuidado una Edo que estaba cuidando la virtud de Clitemnestra. Y como él era prácticamente el impedimento en que Egisto llegara a Clitemnestra, lo tomó y lo abandonó en un desierto, en una isla desierta. Y de esta forma, ya
después de hechizarla con el consentimiento de Clitemnestra, se la llevó a su casa. Hasta aquí quiero llegar. Hay más puntos que al final lo voy a conectar con este que acabo de mencionar. Y ya aquí nosotros podemos observar el concepto de hospitalidad, que obviamente hay algo muy interesante, porque cuando llega Mentor, que es la transfiguración de Atenea, que acompaña a Telémaco, de repente está uno de los siervos de Néstor y lo ve y dice, ¿sabes qué? Estos no pueden ser, aquí manejó villanos, pero lamentablemente la palabra villanos que utilizó el traductor, pues viene de la Edad Media, pues obviamente pues Homero es mucho atrás, entonces quise encontrar una palabra, pero él utilizó villanos, que es una especie de personas que están en la villa, pero la característica de los villanos es que no tienen las costumbres de los nobles, ¿no? Por eso, es lo que encontré. Y entonces, como ellos no parecen villanos, parecen nobles, entonces son hospitalarios con sus iguales. Y así lo dice Homero. No va, desde luego, diciéndole Néstor a Telémaco cuando se van a dormir, ya cuando acaban la comida, dice, no va, desde luego, a acostarse el querido hijo de un amigo de Odiseo sobre las tablas de su barco, mientras yo viva y queden en mi palacio mis hijos. Dejé hasta mis hijos porque la amistad se heredaba. Si mi papá era amigo de un personaje, mi amistad era lo mismo para con él y con sus hijos. Y en las batallas, si tú recuerdas, Gerardo, en la Ilíada así era, ¿no? Se encontraban personajes, aunque estuviesen en contienda, estuvieran en pugna luchando entre ellos, decían, no, pues es que mi papá le brindó un hospedaje a tu papá y pues por eso ya no peleamos entre tú y yo. Sí, en el canto de Agamenón. Sí, entonces, No, sí, no, sí, no, no, de Agamenón, del canto de Diómedes, de Diomedes. ajá. Entonces se le daba la amistad y aquí viene el concepto de la hospitalidad, ese voto de confianza que da Néstor a Telemaco. Y lo dice así, oh amigo, tengo confianza en que no serás ni ruin ni cobarde. Es decir, que no le vas a pagar mal como lo hizo París. Aquí voy a añadir, ya entro otra vez con París Alejandro, porque él se abusó de la hospitalidad. Y bueno, ya después de aquí lo que hace Néstor, le pide a su hijo Pisístrato que acompañara a Telemaco a ver a Menelao. De aquí ya parten para Esparta. Y aquí termina el canto 3, ahora sí comenzamos con el canto 4. Sí, sí. Y otra vez está Menelao. Menelao está en una fiesta. A diferencia de los otros, estaban en reunión. Más de 4.500 personas hicimos la cuenta según la narración de Homero. Y aquí Menelao está en una fiesta, pero es un poco diferente porque se están casando su hijo y su hija. No sé si lo recuerden. Sí. Ajá. Sí, sí. Sí, Pago doble. ajá. Entonces, tiene su hijo, se llama Megapentes, y lo está casando con la hija de Alector. Y Hermione, que es la hija de Menelao y de Helena, se está casando con el hijo de Aquiles. Y obviamente lo estaba casando porque se habían prometido, ¿no? En la guerra, ¿sabes qué? Pues vas a casar a los hijos y lo están cumpliendo. De tal forma de que también vuelve a pasar lo mismo. Y dice, es que no puede ser que dos personas como ustedes en su apariencia pues sean cualquiera, no han de venir son herederos de la divinidad, son nobles. Y entonces pues les ofrecen la hospitalidad.
Y referente a esto, a mí, no sé si a usted le llamó la atención, pero a mí me llamó la atención bastante, es que Homero hace una distinción de las clases sociales, de la divina alcurnia, que alcurnia quiere decir de clase noble, o que viene de los reyes, y nuevamente la palabra de villanos, que quiere decir pues el pueblo, ¿no? Entonces hace ese énfasis en la nobleza con las siguientes palabras: porque no se ha oscurecido en ustedes la estirpe de sus padres, sino que son del linaje de los reyes, porque tal como son, no pudieron haberlos engendrado unos villanos, que es lo que decía. Lo mismo pasó con Néstor, ¿no? O sea, su apariencia era bien importante. O sea, así como son bellos, grandes, pues no lo pudieron haber tenido pues, la persona que no era nobleza. A mí me pareció muy curioso cómo ahí está empezando a dividir las clases sociales, ¿no? Le está hablando a unos con preferencia de hospitalidad y a los otros no. Sí, esa parte yo no la entendía ahí de... O sea, el villano no sabía que se Sí, está muy curioso refería eso. o sea, el villano se refiere a la gente... De la villa. Mm, Ajá, sí. ok. Y la villa pues era fuera del castillo, ¿no? Allá en la villa. Según la RAE decía que los villanos eran personas que no compartían las mismas costumbres que los nobles. O que no seguían las buenas costumbres, ¿no? Que habían sido establecidas por la Iglesia Católica. Por eso es lo que digo, que pues tal vez la traducción de la palabra, la utilización de la palabra ya no me dio la idea hasta que le busqué, ¿no? Ya. Sí, yo me he imaginado que era tal cual gente malvada o algo así. Como que se referían a eso, no a un tema clasista. No, sí, es que si le pones malvada, pues es que perdería, porque tal como son, no pudieron haberlos engendrado unos malvados. Puede ser, pero si tú dices, por tal como son, no pudieron haberlos engendrado unas personas lejos de la nobleza. Entonces a mí me parece que va por ahí. Aquí viene una pregunta que hago, tal vez ustedes la notaron: ¿cómo eran concebidos los hombres? O sea, ¿cómo veían a los hombres, que ya hace rato también Jorge lo mencionó? Dice: con Zeus no puede rivalizar ninguno de los mortales. Lo declaran esto diciéndolo de la siguiente forma: los dioses no solo eran inmortales, sino más poderosos que los mortales. Puede ser que se parecieran o que se percibieran a un inmortal y no necesariamente a un dios que no fuera débil. Es decir, a ver si lo vuelvo a articular, porque quizás no lo leí de forma correcta. Lo que trato de hacer con esta anotación es que los inmortales, los dioses, la inmortalidad tiene una relación muy fuerte con lo poderoso. Y una persona que sea inmortal no se relaciona necesariamente con lo débil. Entonces, esa de inmortalidad siempre es con el poder, con el que puede. Es lo que trata de decir aquí, o lo que traté de atribuir aquí. Sí, que sí lo dicen en una parte, bueno, que hablan de eso, de lo... eh, me parece que sí es igual en el canto 4, o sea, no estoy seguro porque yo la verdad yo no No los pasa dividí, nada. Ajá. más anoté y ya ves que cuenta, no me acuerdo si es Menelao o si es esta otra persona con la que habla Telemaco, cómo se llama? Bueno, que le cuenta la historia, ¿no? De cuando está que se queda en una isla, varado en una isla. Es con Menelao. Así es Ah, Menelao. Menelao. Ujú. Sí, que están en una isla y bueno, pues cuenta todo historia y luego llega una persona, ¿no? Es que no me acuerdo ahí si es Helena o es Atenea, con alguien, una mujer habló, ¿no? Pero no recuerdo qué deidad es la que se le aparece Ujú. y le pregunta que si, sí, es Telémaco, tal cual, y
y le pregunta que si Odiseo sigue vivo. Y le dice que, o sea, no te revelaré claramente si vive o ha muerto, porque es malo hablar de cosas vanas. Sí, Y eso como que, pues me llama la atención, ¿no? Pero es, o sea, como para los dioses, obviamente, pues si la vida y la muerte es para ellos es algo vano, ¿no? No tiene ningún valor. sí, el del dios del que hablas es Potreo y con la que habla es la hija de Potreo a Menelao, ¿no? Que se compadece de ella. Y ella se llama Idotea. Y ok. Ajá. Aquí está de repente Telémaco con el hijo de Néstor y de pronto ahí se hablan de forma muy despacito pues, para no ser escuchados y Telémaco empieza a ver el palacio de Menelao, ¿no? Y dice, no juegues así, yo lo veo, ¿no? Hablando un joven, si es que así hablan Gerardo, si no hay, tú ya me corriges, te dice, no juegues, mira, tienen un palacio muy hermoso como si fuera comparado al de Zeus. Entonces, este es el pensamiento de Telemaco, ¿no? Su juventud, por eso sigo con la idea de la iniciación, y de repente Menelao escucha lo que dice Telémaco y le dice, de los hombres hay quien rivalice y quien no en riquezas conmigo. O sea, ahí ya empieza la mesura, ¿no? Ahí ya empieza a mostrarse la madurez. O sea, sí soy rico, dice, sí tengo muchas riquezas, pero de todos los hombres, sí hay con los que tengo lo mismo, o a veces tengo más, o a veces tengo menos, ¿no? Y comparado con el pensamiento de Telemaco, pues obviamente se ve un cambio de la madurez, de cómo se ven las cosas. Y además Menelao, siendo religioso, dice que no hay persona que pueda ser comparado con las riquezas que tienen los dioses, en este caso Zeus. Y ahí en esa parte fue, según yo ahí, Telémaco y el hijo de Néstor no se presentaron, ¿verdad? Se dieron cuenta que ellos estaban ahí. Sí, tienes razón, no se presentaron, no llegaron a presentarse así como tal, sino que bajó Helena, estaban en la comida, Ajá. bajó Helena y le dijo, no sé si ya se presentaron o no, pero de acuerdo a tu apariencia, tú eres el hijo de Odiseo y tú eres el hijo de Néstor. Ajá. Sí se parecen, pero ya lo había sospechado anteriormente Menelao. No les había preguntado porque precisamente estaban hablando acerca de un suceso y este Telémaco estaba escuchando la narración de Menelao y empieza a llorar Telémaco, ¿no? Y no lo interrumpe, pero baja Ujú. Helena y Helena sí lo interrumpe. Yo tengo una duda, nada más, o sea, a lo mejor no sé si voy a decir un spoiler o así, pero pues ya lo habíamos hablado en muchas pláticas. Ok. Este, para la Odisea, o sea, para iniciar la Odisea, ya en ese entonces Aquiles ya estaba muerto, o ahí Ya, sale cómo muere Aquiles. no, ya estaba muerto y ya viene más adelante, cuando Odiseo baja al Hades, ahí va a encontrar a Agamenón y Agamenón le va a contar la muerte de Odiseo, de Aquiles a Odiseo. Entonces sí sale en este libro la Sí, muerte de Aquiles. sí. Ok, ok, ok. De Eso hecho, era lo que me interesaba. ajá, y esa escena que te comentaba Jorge, gracias Gerardo, perdón, Sí. si ibas a decir algo más, ¿no? No, no, nada más Ok, tenía la duda. sí. Luego me emociono, ustedes disculpen porque, no sé, me ha atrapado la lectura. Dale, dale. Sí, fíjate que aquí Homero muestra la debilidad humana en relación a la muerte de los seres amados. Ya había mencionado que estaban hablando de Troya, de cómo habían caído algunos muertos y otros vivos, de cómo habían matado a Agamenón, y etcétera. Entonces está Helena, está Menelao, está Telemaco y Pisístrato, que es el hijo de Néstor, y todos juntos empezaron a llorar, ¿no? A llorar. Y en ese llorar, yo veo esa
flaqueza humana, ¿no? Esa debilidad y que se comparte. Tanto así que Menelao dice, ese es en efecto el único premio de los tristes humanos, cortarse los cabellos y derramar lágrimas por sus mejillas. Entonces ahí dice la tristeza, ¿no? Que sienten pues sí, de haber perdido a sus seres amados. ¿Por qué? Pisastro perdió a su hijo, a su hermano, si no me falla la memoria, Antíloco. Ajá. Antíloco, así es, Antíloco, y que es hijo de Néstor, y fue el que habló al que le fue a dar la noticia de la muerte de Patroclo Aquiles. Entonces él es el que murió, lo mataron. Telemaco, pues obviamente perdido a su padre, pues Helena también ahí, ahorita no lo quiero retomar, pero ahí Helena ahí tiene alguna pérdida también, y Menelao pues narrando la historia de Agamenón. Ahí están compartiendo ese dolor, ¿no? El dolor es compartido. Y aquí viene ya lo que dijo hace rato Arturo acerca de la droga que Helena vertió en el vino para borrar la pena y la amargura. Ahorita se me hace curioso lo que dices sobre la tristeza como un factor, aparte de que comparten, bueno, yo presiento que da un poco de madurez, porque, o sea, en un principio tú hablaste sobre las riquezas que tenía Menelao y Telemaco se sorprendía, pero en una parte del libro en el que, no recuerdo si es antes o después, Menelao le dice, he perdido el placer de reinar entre tantas riquezas. Sí, sí, Es sí. cuando empieza a narrar la historia de la muerte de Sí. su hermano. Sí. Y pues sí, se me hizo muy, muy curioso esa parte. O sea, pues ya después de haber vivido tanto y tener tanto, como que te das cuenta a lo mejor de lo importante, ¿no? O sea, del placer que te da no sé, convivir con alguien o esos recuerdos. Yo Sí. creo que él ya le da más peso, a lo mejor ya por la madurez, le da más peso a eso que a las riquezas. Sí, 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 mira, claro que sí. Es que sí, sí alcanzo a ver lo que me acabas de mencionar. Yo creo que tu lectura coincide mucho con la mía. Es muy interesante. Ujú. Sí, 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 es muy curioso. Luego, igual, no, según yo es la misma parte, pero no Sí, lo sí, la recuerdo muy misma. bien. Sí, la misma. No, no, iba a decir otra cosa que, o sea, ya creo que es después porque antes de que Menelao dice que subiera a un barco Ujú. y, y creo que estaba hablando con un dios, con Zeus creo, que le dice, no debiste embarcar sin hacer sacrificios. ¿No? Ese se llama, ese es el que hace rato mencionamos. Es correcto, es Proteo. Ah, Proteo, sí. Así es Proteo. Sí, me gustó mucho esa como esa referencia de no debiste embarcar sin hacer sacrificios, Sin haber dado las como gracias. no, no, o sea, de que nadie sale o nadie deja algo atrás o nadie se aproxima a algo nuevo o algo que desee tanto sin Ujú. dejar algo atrás. Ok, ok, ok. Eso es a lo que iba, porque creo que cuando estaba hablando con él cayó como en una desesperación de que pues no salían y querían embarcarse, pero los vientos no eran favorables. Sí, es correcto. Entonces ya es cuando le dice, no debiste embarcar sin hacer sacrificios. Eso sí me llamó mucho la atención, Está chido. cómo lo menciona, y a lo mejor, si es así como dices, debió dar las gracias, pero también es de, pues, si quieres llegar a tu pueblo, si quieres la gloria, como que pues también debes de dar tiempo, esforzarte, no sé, tal vez muy... Sí, sí, sí te entiendo la idea. Tengo una opinión un poco diferente a la tuya en relación al sacrificio, Ajá. porque Proteo le dice incluso la solución, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer es regresarte a Egipto
y hacer las libaciones que no hiciste y las ofrendas a los dioses para que te den buenos vientos, ¿no? Yo creo, ahora hay que conectar con la idea que tú percibiste de sacrificar algo, ¿no? Para poder avanzar. Yo no encontré relación, en algún momento sí, la voy a analizar y veo qué tal. Sin embargo, hay nada más difiere un poquito contigo, porque yo creo que sí se refería al agradecimiento a los dioses y es por eso que no le eran favorables los vientos. Pero bueno, yo me voy a dar la tarea de analizar el punto de vista que acabas de mencionar. Que literal se refería a un sacrificio. Esto. Sí, sí, sí. Sí, yo también lo leí así, o sea, pero me gustó cómo lo planteó. Sí, sí, hay que analizarlo porque puede ser que también tenga que ver con el dejar algo, ¿no? O sea, sí te regresas, pero vas a dejar, tienes que dejar algo porque si no, pues no vale, ¿no? O de que algo, es decir, como que algo te ancla si no lo quieres dejar. Es más o menos la idea que te entendí, Jorge. Sí, más o menos. Me gustan mucho los dioses griegos en comparación al dios o los dioses cristianos porque Zeus era percibido como un dios poderoso, todopoderoso, pero que permite tanto el bien como el mal. Y era la concepción de los griegos. Y a través de Helena, Homero dice lo siguiente: saben que Zeus da unas veces lo bueno y lo malo a unos y a otros porque todo lo puede. Esto me encantó bastante porque el Dios cristiano todo lo puede, pero no es el Dios del bien, no es el Dios del mal, y el Dios del mal es otro Dios. Y aquí Zeus, que es el más poderoso de los dioses, te dice algo, a veces te va a dar cosas buenas y a veces te va a dar cosas malas, porque él es todopoderoso. Entonces la idea de todopoderoso, como que sí se la veo más a Zeus que al Dios cristiano. Es algo que me encantó. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver también o si les interesó. Y bueno, después de que ya pasó la narración de Menelao, que bien acabas de mencionar, Jorge, donde está en una isla, están varados, iba caminando solo, buscando dirección, ya estaba desesperanzado él y su grupo. Viene y él mismo dice que le conmovió el corazón a Idotea, la hija de Proteo, y ella le dice, ¿sabes cómo vas a agarrar a ese Dios para que te diga cómo regresar? Y le puedes preguntar además otras cosas que ya es lo que dijo Arturo, ¿no? De que hay cosas que pues no le pertenecen al hombre saber todavía. Entonces él junta tres compañeros de los más hábiles. Esta diosa les pone unas capas de focas. Ajá, estoy tratando de contextualizar. Le pone las capas o la piel de focas, y como Sí. eran muy apestosas, les ponen ambrosía, que pues ya con eso le curaba el aroma de hedor. Entonces agarran a Proteo y no lo sueltan porque era la indicación de la hija de la diosa. Y entonces aquí se empieza a transformar en varias, en un león, en un dragón, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después ya vienen las preguntas que les hace, de cómo vamos a regresar y qué ha sido de Odiseo, que ahí le da la respuesta a Telemaco, que dice que está parado en algún momento, en algún lugar, ¿no? Que le da la esperanza. Aquí es la primera señal de esperanza. No le dice que está muerto, sino que está varado en algún lugar, que está retenido. Si ustedes recuerdan, Helena cuenta, porque esto se da paralelamente, cómo Odiseo hace aquí ya viene el famoso caballo de Troya, ¿no? Cómo Odiseo antes de enviar el caballo, como Odiseo, y aquí viene el arquetipo que estamos armando de la figura del héroe de la Odisea. Lo que hace Odiseo es lacerarse o lastimarse, desgarrarse la piel, y se vistió con andrajos para parecer un mendigo y así penetrar la ciudadela de Troya y obtener información para los aqueos.
Y ahí Helena empezó a ver a Odiseo, pues cómo la hacía, ¿no? O sea, y ella va narrando y se me alegró el corazón porque además de darle la información que le tenía que dar, él mató a muchos troyanos, ¿no? Y voy a hacer aquí un poquito de conexiones, porque de repente, Helena, si ustedes recuerdan, sí es cierto que Paris Alejandro la raptó. Eso lo mencionan en la Ilíada. La raptó, es la palabra que utiliza el traductor, raptó a Helena. Pero más adelante en la misma Ilíada, ella dejó, y aquí en la Odisea dice, dejó a su hija, a su esposo por irse con Paris Alejandro. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Helena se alegraba de que los argivos ganaran la pelea y tuviese deseos de regresar a su hogar y se arrepintiera de su locura? Aquí voy a subrayar arrepentirse de su locura. ¿Cuál era su locura? Haber dejado su tierra patria, su hija y su esposo. La pregunta es ¿por qué? Si ella de común acuerdo se había ido con Paris. Según la historia, en ese momento cuando cuentan esta Helena, y más adelante lo va a decir, ella había dejado todo por Paris Alejandro, ¿no? Sin embargo, para ese momento en que Odiseo entra a la ciudadela, Paris ya había muerto. Entonces su estadía de Helena en Troya pues ya no tenía sentido, ¿no? Si por el hombre que había dejado Esparta, pues ahora ya está muerto, pues qué sentido tiene que darse. Y es por eso, yo supongo, es la lectura que hago, de que se le había alegrado el corazón de regresar. Entonces, o sea, en ese momento ella se había casado con Deifobo, que es hermano de Paris Alejandro, hijo de Príamo. De tal forma que aquí se había acabado el hechizo homérico para ella. ¿Puedes repetir esa parte de lo del hechizo homérico? Sí, el hechizo homérico viene, aunque no lo comenté, nada más mencioné algunas de las características. El hechizo homérico trata cuando esta Hera engaña a Zeus. Lo engaña para que la batalla ya esté a favor de los argivos porque iban ganando los troyanos. Entonces, como iban ganando los troyanos, y Zeus dijo, nadie se meta porque si se meta lo voy a derribar. Entonces, para no derribarlos, para no destruir a los dioses, mientras yo esté despierto, pues lo que hace era lo engaña. Le prepara, habla con Afrodita, Afrodita le da unas esencias para que ella oliera muy rico. Hera construye hasta arriba de un monte, alrededor de unas nubes, un lecho para estar con él. Zeus es seducido por el sueño es un dios, le gana para que se durmiera, y eso, lo que hizo ella es seducirlo. Entonces ese es el contexto, y lo sedujo a través del amor, el deseo, la caricia y la seducción, que nubla incluso el juicio de los más sensatos. Ese es el hechizo homérico. O sea, aquí Clitemnestra es seducida a través de la palabra por Egisto. Entonces, aquí Helena pues es seducida por la belleza de Paris, aunque Helena ya era prometida Helena ya era prometida, era la mujer más hermosa de su momento y era prometida, o más bien se le había prometido a Atenea, a Paris Alejandro, debido a que había tomado la manzana de la discordia a favor de ella, ¿no? Pero finalmente se acabó ese hechizo homérico. Digo, pues ya está muerto mi esposo, que había sido Paris. O sea, ¿qué me quedo, no? ¿Qué hago aquí? Ya estaba con Deifobo, que la tomó como esposa,
y pues obviamente cuando ve que llega Odiseo, pues ella se alegra y por eso la ayuda. Y por eso se alegra. Y obtiene la información necesaria. Entra el caballo de Troya. Entra el caballo a Troya. Y ahí narra Helena cómo Odiseo se contiene. Está narrando la aventura de Odiseo, cómo hace la estrategia, cómo aguanta dentro del caballo, cómo calla inclusive a uno de sus compañeros para que no los delatara. ¿Y por qué les ayuda? Pues porque ya no tenía sentido ahí su estancia, según yo. Oh, ya. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya estamos cerca del final. Ahí hice una anotación, pero ahorita se las comparto. Ahora hasta ya más o menos pasó más de la mitad de del canto 4 y se acuerdan que había dicho que Homero iba develando, iba descubriendo a los personajes. Entonces había hablado de la hija de Atlas que tenía retenido a Odiseo. Pues hasta este momento donde Proteo le dice a Menelao dónde está este Odiseo, le revela el nombre de Calipso. Quise hacer conexión con lo que se había mencionado antes porque he hablado de algunas cosas y quizás no hayan tenido tanto sentido y por eso la retomo porque ya empiezan a cobrar sentido según mi discurso. Ya. Y ahora son dos últimos puntos que tengo. A mí me llama mucho la atención cómo Odiseo, por una parte, se entiende como un héroe, una persona astuta, pero que engaña y que mata. O sea, pues mató a muchos troyanos según la descripción de Atenea, elaboró una estrategia para vencer Troya y hizo mucho más cosas. No se hizo pasar por un mendigo, lo mismo se hizo pasar por un muerto en Ilíada para darle muerte a otros, etcétera. Y fíjate que eso es por una parte cómo se ve a Odiseo, pero por la otra parte, que es aquí donde ya está Penélope hablando, que ya sabe que los pretendientes quieren darle muerte a Telémaco, ella ya está hablando con sus sirvientes, hay un esclavo también, ¿no? Y entonces ella hablando con su sirviente, quejándose, gritando y llorando, porque empieza a llorar, dice que Odiseo jamás en absoluto había causado un daño irreparable a nadie. Yo contrasto estas dos características o dos acciones que hace el hombre, ¿no? Y fíjate las cualidades humanas que tiene Odiseo. Un hombre que engaña y da muerte a muchos, a sus enemigos, pero también un hombre que es humanamente comprensible y no ha causado daño a sus conciudadanos, a sus súbditos que son los itacenses de Itaca. A mí me parece muy interesante porque eso lo hace muy humano, ¿no? Es esa característica que tenemos. Una persona con buenas virtudes puede hacer tanto lo bueno, que es gobernar bien Itaca, y lo hace muy bien porque es virtuoso, y cuando se va a hacer daño lo hace muy bien porque sigue siendo virtuoso, es lo que quiero decir. A mí me parece, sí, a mí me parece increíble, ¿no? O sea, porque a veces se piensa en las caricaturas que salen hoy en día, o las que me tocaron a mí, que el malvado es muy tonto, ¿no? El malvado lo pintan a veces de tonto. Excepciones, pero en las caricaturas que así veía, ¿no? Y el último punto que tengo, si ustedes me lo permiten, espero que no los haya cansado tanto, porque a mí sí me emocionó bastante esta lectura. Dice, hay tres tipos de personificación de las mujeres, que ya había hablado acerca de Clitemnestra, que es la que había traicionado a su esposa Agamenón y junto con Egisto le dio muerte. Entonces esa mujer que contrasta a Homero, Clitemnestra, la malvada que le dio muerte a su esposo y lo engañó. O primero lo engañó y después le dio muerte. La segunda, Helena, una persona que también engañó a su esposo, pero que se arrepintió por circunstancias y se regresó con él.
De hecho, cuando está narrando su historia, dice, se maldice a sí misma, ¿no? Por haber ocasionado una guerra, haberse ido con Paris y estar en la locura, haber dejado a su patria, su hija y su esposo. Y viene Penélope. Penélope es la encarnación del amor incorruptible, porque ella le da larga a los pretendientes, sigue esperando a Odiseo, el amor incondicional, lo espera. Y ese es el último punto que tengo. Órale, está curioso como esa relación entre todas las mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, o tipos. Sí. Yo sí los alcanzo a ver así de, luego sí me tardo bastante en las lecturas, pero me gusta, aunque empezamos como, es que esto ya lo había preparado desde la semana pasada, Ujú. y arranqué así como que con un poquito de confusión, quizás es porque estamos grabando, no sé, pero me encanta mucho empezar a ver esas características humanas que tenemos a través de Homero, ¿no? Sí, bueno, yo quería igual tocar un punto cuando Menelao está contando la historia de la muerte de su hermano y de cómo escaparon o de cómo salieron. Ujú. Bueno, más cuando es la parte de la muerte de su hermano. Cuando él se enteró, obviamente rompió en llanto. Esa historia la cuenta no, se la cuenta a Menelao, un anciano, ¿no? Ajá, ajá, ajá. La primera Sí, vez sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, se la cuenta un anciano. Entonces, cuando le dice que su hermano murió y la forma en la que murió, hay algo que me llamó la atención porque le dice, cuando al fin me sacié de llorar y arrastrarme en el suelo, el anciano exhortó, no consumas más tu tiempo obstinado en tu llanto, no hallaremos remedio. Sí, Pero esto me llamó mucho la atención porque el anciano le permitió el llanto. O sea, hasta que se sació de su llanto fue que le dijo, hey, ya basta. No ah, puedes consumirte todo el tiempo ahí sí, porque no hay solución. sí. Pero lo que me gustó o lo que me llamó mucho la atención es que lo dejó saciarlo, que lo dejó llorar, que lo dejó arrastrarse. Y hasta después de que Ujú. ya pasó un tiempo, es así, bueno, yo lo relaciono como una etapa o la etapa, creo que le Del dicen la duelo. etapa del duelo, en Ujú. el que lo aceptas, que lloras, te arrastras, pero cuando llega el momento de dar el paso hacia adelante, es el momento, ya es de que pues sale de ti y se cuenta que no hay solución, pues solo nos queda continuar. Entonces, me gustó mucho esa parte que le dice el anciano a Menelao. Sí, el anciano es Petreo, es el dios del que habíamos hablado, pero también se le dice el viejo del mar, por eso le llamas anciano. Ah, sí, me decía que a mí me sale como el anciano. Ujú. Ajá, sí, sí, digo Ujú. nada más para hacer contexto de quién era Petreo, y es que anciano o viejo del mar, ¿no? Y fíjate que yo también tuve algo semejante, me causó una impresión ahí, porque ya había platicado algunas veces, no sé si con ustedes, acerca del dolor y del sufrimiento. Todo lo que hizo primero Menelao, después de escuchar la historia de cómo había muerto su hermano Agamenón, eh, sintió dolor y lloró y se sació. Entonces llega un momento en el que está bien, ya te dolió, eso es bueno, pero a partir de cierto punto ya es sufrimiento y el sufrimiento es una elección. Ya tú eliges sufrir, ¿no? Mm. Yo así lo entendí. Hay que ver ahí si estoy definiendo bien el dolor y el sufrimiento, pero más o menos ese es el concepto que en este momento tengo. El dolor es aquello, pues no lo puedes evitar porque es algo que te duele y se calma en su tiempo. Y sufrir Ujú. es como que ya ese apego, ¿no? Pues se murió y vuelves a llorar, ¿no? Y no avanzas, como Sí, tú dices. sí, sí, va por ahí esa idea. Sí, 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 va por ahí. Pues estos son los capítulos más largos. ¿Ah, sí? Sí, acuérdate que habíamos hecho conteo, aquí son la versión que tengo, 55 páginas, y en promedio Ujú. eran 35 en total de todas las demás. Ujú.
Sí, Ajá, pues el cuarto canto sí estuvo larguito, ¿no? ajá, sí, estos dos. ¿Es el más largo? Sí, estos dos son, digo, no sé cuál de los dos es el más largo, pero el promedio, ahora te digo de cuántas son. Aquí tengo la anotación. Son 37 en promedio. Ajá, pero si Ah, quitamos el que te menciono, obviamente el promedio baja, porque ahorita te digo cuál, baja 36. mm, Así es. Sí, a 36 en total. Entonces, aquí fueron 52, que es el más largo, pero pues igual de emocionante. sí. No sé ustedes, vamos a tratar de recrear hay muchas formas de leer. De hecho, pues no sé si nadie, pero nosotros no tenemos la verdad y estas solamente son opiniones y son ejercicios intelectuales que aspiramos a tener ejercicios intelectuales. Hay esa metáfora del viejo del mar. Si ustedes ven, cuando lo toma Menelao y sus compañeros, él se transfigura en un león, en una pantera, en un No, sí, árbol, en varias cosas. sí. Entonces, eso me hace recordar en algún momento, cuando nosotros queremos algo, ajá, lo tenemos que tomar con fuerza, ¿no? Tenemos que sujetarnos a ese deseo. Entonces, yo lo estoy leyendo de una forma metafórica. Entonces, y precisamente el viejo del mar es eso, ¿no? Es un deseo, es algo por lo que quiero luchar, y si realmente lo quieres, en lo que se transforme, en su transfiguración que va teniendo a través del tiempo, es sujetarse, ¿no? Es adaptarse a ese cambio, ¿no? Ahora es un león, ahora es una pantera, ahora es agua, ahora es un árbol gigante, y no soltarlo, aunque cambie, hasta llegar a conseguir lo que buscas. Eso me encantó bastante. No he entendido esa parte, o sea, porque no entendí por qué hizo esos, como esas transformaciones que tuvo. Yo le di esa lectura, digo, lo tomo de una forma metafórica. Ujú. Sí, pues sí, sí tiene sentido. Sí, también me hace sentido que sea así. ¿Y qué más les gustó de la lectura? ¿Cómo se sintieron? Pues yo mira, como general, a mí al principio sí me estaba costando trabajo. O Ujú, sea, cuando leí el canto el uno y el 2 la verdad como que hasta que me quedé un poco medio en blanco. Eh, ya cuando empecé el 3 y el 4 como que ya le empecé a agarrar un poco el gusto. La verdad, al principio sí me estaba forzando un poco en leerlo, no, como que no me acostumbraba al tipo de texto. ujú. Eh, pues ustedes ya tienen rato bueno, desde la Ilíada, ¿no? Ya tienen leyendo Sí, sí, a sí. Homero. Pero a mí sí me costó al principio como que un poco adaptarme a cómo estaba escribiendo y también la narrativa, ¿no? Cómo cuenta. Eh, pero después ya como que empezó a gustar como a encontrar estas relaciones con la cultura y también ciertas cosas que hacían, ¿no? O que narraban el texto. Por ejemplo, hay una parte en donde ahí necesito hacer más notas, pero a veces se me olvida totalmente todo. Pero que llegan, no me acuerdo si es en la casa de otra vez, eh, cuando llegan a Troya, que se quedan a dormir, ¿no? Que les ponen unos tendidos y se quedan a dormir en el pórtico. O Ujú, sea, como que cuando leí eso me dio risa, pues así de que Elena manda a unas esclavas a ponerles tendidos en el pórtico, ¿no? Y dije, qué chistoso, o sea, se pusieron todos ahí a acampar y hicieron pues sí, ¿no? O sea, como que decir o el pensar que la gente de hace mucho tiempo, pues es igual que la gente ahorita, ¿no? O sea, como que nada más es como recalcar eso, que sí, seguimos siendo muy similares, ¿no? Sí, es cuando es una pijamada y van todos los amigos y se quedan entendidos y se quedan todos ahí a dormir en el piso, en la sala, en donde hay espacio, ¿no? Y ahí les hicieron su tendidito abajo del pórtico y se quedaron a dormir.
O sea, como que ese tipo de cosas también me parecen, pues, como que me gusta ver que pues los humanos de antes somos iguales que ahorita, ¿no? O sea, como que la manera de convivir, como que los que tenemos siguen siendo similares. De cierta manera siguen siendo muy similares. ¿Y tú, Jorge? Pues yo esta vez todavía me sigue perdiendo un poco, como dice Arturo, yo igual me regresé varias veces. Ok. Por ejemplo, lo de la muerte de Menelao, del hermano de Menelao, lo leí como 2 o 3 veces Ajá. porque no daba. Y aparte siento que esa versión está escrita, o no sé si las suyas también, que como que les cambia el orden de las palabras. Ujú. Sí. Y luego me confunde y digo, ¿qué onda? ¿Por qué dice algo y al final otra cosa y que ya le da sentido? Y dije, rayos, es por el orden, ¿no? Ajá. O sea, fuera de eso, igual estos capítulos yo siento que los llevé tal vez no muy a profundidad. Como que me dediqué un poco más pues tal vez sí a disfrutarlos o Sí, a sí, la sí. historia. Ujú. Y ahorita que la estamos platicando, pues ya se me olvidó, ¿no? Porque anoté muy poco. Sí, sí, sí. Pero sí me ha estado gustando mucho, o sí me ha gustado mucho lo que he leído y es así de, no manches, cómo es que los reciben? Y así de, a ver, ¿qué le va a contar? O qué onda con ese traje de foca, así de, está chistoso, ¿no? ¿Cómo los escondió de foca? Eso sí, está muy curioso. Y pues sí, en general me ha gustado mucho. Sí cuesta leerlo, pero yo siento que no cuesta tanto. O sea, pues sí te regresas, pero pues ya ni modo. Sí. Pero la lectura está buena, está entretenida. Sí. Yo lo que hice con la Ilíada sí fue, sentí yo creo lo mismo que ustedes están sintiendo en un principio, pero después de la mitad ya estaba tan adentro que dijo, no, juegues, que la estaba disfrutando bastante. La verdad que también es cierto que gracias a esa lectura, ahorita pues, más o menos me acostumbré a pues a estas tramas, ¿no? O sea, como que ya empiezo a hilar a los personajes, como que ya los traigo más en la mente, que también voy a comentar algo, yo estoy haciendo mis tarjetitas, aquí están, entonces aquí estas tarjetitas vienen, los que están del lado de Telémaco, acá están los dioses y acá están sus enemigos. Sí, Mm, ajá, y sí, bueno, acordarte. sí, no, es que son muchísimos personajes. Por ejemplo, ahorita que ya estoy hablando de sus enemigos, no mencionamos que Penélope estaba llorando porque los pretendientes querían darle muerte a Telémaco. Telémaco. Ajá, Sí. estaban pues, ya en su fiesta, en sus juegos, tirando jabalina o algo así, creo, dice la versión y de pronto viene el que le prestó el barco, ¿no? Y le pregunta a uno de los pretendientes, son dos los mejores pretendientes, y le pregunta uno, oye, ¿sabes qué? Pues ya vengo por mi barco, pues ¿en qué momento se lo presté a Telémaco? Y pues no sé nada de él y pues ya lo necesito porque quiero ir a domar pues como un caballo que no ha sido domado, ¿no? Y entonces están se llama Eurímaco, uno de los pretendientes, y el otro Antino. Y le dice, oh, ¿sabes qué? Les cayó el semblante, pararon la fiesta y fueron a convocar a 20 para irse a la isla, a una de las partes de la isla, entre Samos y Itaca, que por ahí debería de entrar Telémaco, por eso busqué la fotografía para ubicarme más o menos por qué lugar iba a entrar. Y resulta que todos esos nombres, estar armando todo eso, es necesario hasta hacer como que un mapita, ¿no? Un mapa mental para ver cómo se está tramando. Y bueno, luego se me olvidan los nombres, pero pues ya veo mis tarjetitas
y ya me ayudan bastante. Mm. Sí, pues Ajá, yo sí. voy a empezar a anotar así. De hecho, lo que estaba pensando, o sea, justo lo que pensaba decir, debería hacer una lista donde diga, este es hijo de tal, o este es esposo Sí, de tal, y así. Sí, yo creo que sí lo voy a tener que hacer porque si no, sí, está más complejo. pues mira, yo ya la comencé, no la he digitado o digitalizado. Y ya aquí ya tengo estas dos listas, así como tú bien hablas. Aquí están las listas. Las Ok. voy a ver si el fin de semana me da tiempo de digitalizarlos o digitarlas de forma electrónica. Se las comparto y los que se me van pasando, pues se los vamos a llenando. Sí, estaría bien. Sí, Sí, está bueno. después hay una aplicación, no sé si se las había mostrado, que fue cuando más o menos traté de organizar en algunos, de alguna forma, la Odisea, se las voy a compartir de nuevo, que creo que va a ser de utilidad para darle un estudio. Mira, esta parte de aquí, lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, aquí viene Polifemo, que es uno de los principales personajes o de los personajes que inciden mucho en la historia de Odiseo. Entonces, Polifemo es hijo de Tosa, que es una ninfa, y de Poseidón. Entonces, este señor, Mm, Polifemo, pues es un cíclope, y como es hijo de Poseidón, Polifemo le ruega a su padre, ¿no? Y sabes qué, pues mira, Odiseo me ha cegado, etcétera, pues maldícelo para que pues pague el meterse con el hijo de un dios. Entonces, esto me está ayudando. Más acá, que todavía no lo explico, pero sí me gustaría comentarlo con ustedes. De este lado está Penélope, que su padre que yo encontré viene de Leario y no dice el nombre de su madre. O sea, algo que me parece muy interesante. Pero viene aquí Odiseo, que aquí viene la historia interesante para mí, porque trato de armar una caracterización de quién es Odiseo, de una estructura, ¿no? A ver, ¿por qué él es así? Por qué es el héroe de la aventura? ¿Qué características cumple? Creo si la palabra está bien utilizada es encontrar un arquetipo de Odiseo. Entonces, aquí, Odiseo, aquí del lado izquierdo puse el nombre del padre y del derecho de la madre. Y fíjate que viene Hermes, ajá, como su abuelo en alguna línea. Esta es su madre, este es su abuelo, pues su bisabuelo entonces, que se cuenta la historia de que es hijo de Hermes. Hermes es el dios de los ladrones y se lo da a consignación a un ladrón para crear al papá de la madre de Odiseo. Y este señor llamado Autólico, le nombraban el mismísimo lobo, porque era maestro del robo y del hurto. Entonces, fíjate las características heredadas, o más bien que los demás autores griegos se le ponen. Entonces, van construyendo esas características. ¿Por qué? ¿Por qué es así Odiseo? Pues porque pues viene desde Hermes, ¿no? Y desde su abuelo. Después, fíjate, aquí su madre, Anticlea, ahí te va. Ella se dice que tiene como amantes a dos dioses. Imagínate cómo las historias que van entrelazándose, ¿no? Pero esos dos dioses, uno de ellos se dice que es Sísifo. Órale. Así es, ajá. Y por eso en algunas ocasiones a Odiseo en algunas narraciones se va a decir que es Odiseo. Pero aquí lo interesante de por qué es Sísifo y por qué Sísifo se acostó con ella, porque su papá, ajá, Autólico, que le llamaban el mismo lobo, le robaba sus reses a Sísifo. Entonces Sísifo decía, oye, ¿sabes qué? Pues se me están perdiendo las reses y Autólico pues le está ganando el número de reses, ¿no? Entonces empezó a sospechar, dijo, pero ¿cómo lo voy a cachar? Entonces lo que hace Sísifo las marca en sus pezuñas.
Entonces ya Autólico se las roba y Sísifo va y verifica que realmente tiene la marca, se da cuenta y dice, pues en venganza, pues me acuesto con tu hija. Así narra la historia, ¿no? Entonces ya Sísifo tiene relaciones y ahí hay una relación con otro humano a manera de venganza con Anticlea, que es la mamá de Odiseo. Entonces, así se empieza a construir. Esto me pareció muy interesante porque nos empieza a hablar del arquetipo. Voy a volver a buscar la palabra porque no sé si la estoy ocupando bien, pero es la caracterización o las características que tiene Odiseo como personaje. Entonces, estoy armando eso para Odiseo, para algunos de los personajes, y así pienso armarlo para pues, la trama, ¿no? En general. Órale, eso no lo conocía. Está bueno. Sí, interesante. Y después se los va a pasar. Está más fácil de entenderlo así. ¿Cómo? Sí, está más fácil de entenderlo así ya con el diagramita, pues si te das una idea ya bien clara, ¿no? Aparte Sí, te recuerdas. no, pues sí, a mí me funciona para recordar. Y bueno, pues estas también las voy a digitalizar, pero pues ya después yo creo con el tiempo, ya quizás en una segunda leída, para ir corroborándolas, así de, mira, y a mí me parece muy emocionante, porque se supone, o lo que yo entiendo, por eso digo que se supone, porque posiblemente lo entendí mal, que Homero es el padre del pensamiento occidental. Entonces él, que según algunos autores y mi entendimiento que escuché y que interpreto de ellos, es que Homero, pues sin Homero no hubiese habido toda esta herencia cultural europea, ¿no? Y tampoco el pensamiento filosófico, que es lo que nos atañe. Sí. Sí, está buena la historia. Pues apenas comienza, ¿no? Apenas Sí, es la telemaquía. sí, ¿verdad? De ahí sale lo que alguna vez, sí sale de ahí, de lo que alguna vez contaste, ¿no? Sí, ajá. Pues esto del 1 a 4 es la telemaquía. A partir del quinto al sexto, y eso, bueno, no me lo sé de memoria, otra vez voy a volver a compartir. Ustedes tuvo importante compartición. A ver si se ve el diagrama. Sí. Sí. Aquí está, mira. De hecho, del 1 al 4, que es lo que acabamos de leer, es la telemaquia que tiene que ver con el viaje de Telémaco. O sea, aquí la principal es la trama con Telémaco. O sea, cómo él está en relación a los demás. Ajá, entonces, ¿qué es lo que yo he estado encontrando? Pues la hospitalidad, por eso hace rato remarqué la importancia de la hospitalidad, porque él recibía esa hospitalidad, porque él estaba, desde mi punto de vista, en una iniciación de pasar de un adolescente a la juventud, o a la adultez, un joven adulto. Y ya después del 4, ya del 5 al 12, ya viene el regreso de Odiseo, que ahí es donde se empiezan a narrar todas las historias pues ya es donde viene Polifemo, ya las sirenas, y así la Circe, por ejemplo, también ahí viene, ¿no? Circe, los letófagos, etcétera. Y también la visita a Hades, pues todo eso pasa en el regreso de Odiseo. Y ya la final pues prácticamente, aquí dice del 13 al 24, pues ya viene cómo prepara todo para vengarse de los pretendientes. Sí se venga. Eso no lo había visto. Sí hay una venganza de los pretendientes. Porque ahorita le están consumiendo y observa, ahorita ten en mente, y si quieres lo subrayas, que en la Ilíada, Odiseo lo que hizo en una de las guerras cuando fueron prácticamente como de espías para revisar un nuevo ejército que había arribado a Troya para pelear,
Troya actualmente es Turquía. Ujú. Entonces, prácticamente, si lo ves así, era Grecia contra Turquía. Ajá, entonces había ido a Troya un nuevo ejército para apoyar a los troyanos. Ahorita no recuerdo cuál es el ejército. Y lo que hace Odiseo va a espiarlos. Entonces, en ese espía, lo que se le ocurre, como había varios muertos, va con Diómenes, que es otro de los héroes de la Ilíada. Se tiran junto con los muertos, se hacen pasar por muertos. Entonces van pasando unos guerreros que estaban de vigías del ejército enemigo, y como se habían hecho pasar por muertos, los sorprenden por la espalda y los matan a todos. Ajá. Órale. Entonces, fíjate, aquí se hizo pasar por un muerto, ¿no? Sí. Sus mentiras, su astucia. Después, ya cuando esta Elena está narrando de cómo fue a sondear la ciudadela de Troya, se hace pasar por un mendigo, rasga su piel, la lacera, ocupa la palabra lacerar, se pone sus andrajos y pues irreconocible entra. Entonces, quédate con esa idea, no te quiero spoilear más, pero quédate con estas dos ideas para ver cómo se desenvuelve más adelante. Ahorita regreso. Sí, sí, sí. Pues así es, Arturo. ¿Cómo ves esto que estamos haciendo? No, pues está chido, o sea, porque, bueno, pues a mí por lo menos ahorita me ayudas a recordar y a saber pues varios puntos o verlos de otra perspectiva. O sea, con varias ideas que comentaron, sí, como que a la hora, a veces pasa a mí que estoy leyendo y como que tardo un poquito en clavarme y adentrarme y empezar a comprender claramente y como que nada más como que sobreleo. Es ahorita que ustedes compartieron ahí varios puntos, me acuerdo un momento, pero ya la interpretación, eh, pues ya me ayuda a darle un significado también, o otra perspectiva de lo que había pensado en ese momento, pero también me ayuda a que después cuando siga leyendo, pues ya me toca detener un poco más y reflexionar, o sea, en lo que se está diciendo, ¿no? En la trama, porque de repente más como que leo de corrido, ¿no? Sin detenerme tanto, a menos que ya como que de repente ya no entendí, me regreso y releo ciertas partes. Pero sí, sí, está bueno. Pues vamos a... Pues paramos ahorita la grabación, es que ya tenemos una charla más informal y random, ¿no? Dice Osiris que ahorita se va a conectar, y Orlando que ahora no nos pudieron acompañar, ni Jorge que está, otro Jorge Andujo, somos el grupo de los Jorges, está enfermo. Sí, me envió un mensajito de, oye, sabes que estoy enfermo, gripa, nada grave. Dije, no, voy a poner protección, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, y pues nos vemos para la próxima, canto 5 y 6. Excelente noche.